Supongo que los nombres no se van a acordar. ¿Saben? El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con con Abraham, yo me acuerdo, el pacto con Moisés y el pacto con David. 5 pactos entre Dios y 5 hombres. ¿Cuál de esos 5 es el pacto de obras? Pacto de obras propiamente dicho, el que podíamos cumplir. Muy bien. Muy bien. El pacto de Adán. ¿Bajo qué pacto fuimos condenados? Fuimos declarados culpables. Esta pregunta tiene trampa. ¿Bajo qué pacto fuimos declarados culpables? Hermana Erika, por parte de ti. El de Adán. Tenía que tener trampa. Bajo el pacto de Adán, el pacto de obras, pacto que era totalmente condicionado. Dios le dijo al hombre de que no comerás de este árbol y el día que del comas ciertamente morirás. Y Adán podía haber elegido no comer. Pudo haber elegido pecar o no hacerlo. Y su pecado trajo la condenación a todos los hombres. Ahora, ¿qué pacto me muestra o me refleja como condenado? ¿Bajo qué pacto se evidencia que yo estoy condenado? Noten que la pregunta es diferente. ¿Cuál pacto me condena? El de Adán. Todos fuimos condenados en Adán. ¿Cuál pacto refleja mi condenación? Lo vemos esta mañana. El de la ley, llamado pacto de quién. ¿Con quién fue ese pacto? No. ¿Con? Con Moisés. Muy bien, están aprendiendo, excelente. El pacto con Moisés. El pacto de la ley. Ese pacto fue dado, como vimos esta mañana, por causa de las transgresiones. Conecten las clases, hermano. Por causa de las transgresiones, y todo lo encerró bajo pecado, para mostrarme mi condición pecadora. Era un pacto que reflejaba condiciones, pero que los hombres no podíamos cumplir. Te decía, haz esto y vivirás, y el que no hiciere estas cosas es maldito de Dios, pero nosotros no podíamos cumplir. Estaba para reflejar esa condición. ¿Cuál pacto permite la preservación de la creación y que la obra de la iglesia pueda llevarse a cabo en este mundo, sin que nosotros tengamos temor de que vaya a haber un diluvio, un meteorito, o el cambio climático acabe el planeta, o una bomba atómica? Algunos que dicen que hay una guerra nuclear. ¿Cuál pacto es? El de, sí. Noé. El de Noé, el pacto de preservación. Eso nos alivia mucho frente a las noticias internacionales, amados hermanos. Dios le prometió a Noé que lo único que va a destruir este mundo es la segunda venida. Ni una guerra nuclear, ni el cambio climático, no va a pasar. Ni los aliens, ni los asteroides. Recordemos siempre el pacto con Noé. Bien. Y por último, el pacto de David es el pacto con el rey. Dios promete un rey que edificará un templo a su nombre. Todos estos pactos los seres humanos los fallamos. Los reyes no guardaron el pacto con David. El pueblo de Israel no guardó el pacto mosaico. Adán no guardó el pacto que Dios había hecho con él. El pacto con Abraham, aquí es donde está el punto, es el que más incluye las promesas de la gracia de Dios que hoy vamos a estudiar, pero lo envuelve en la circuncisión, lo condiciona al hecho de tener la circuncisión. Hoy hablamos de eso esta mañana. Dios escribió un pacto con Cristo, donde Dios le hacía una serie de promesas, le puso el puño de la circuncisión y se lo entregó a Abraham. Y Abraham lo fue pasando de generación en generación hasta que llegó Cristo. Y venido Cristo, sella el pacto con su sangre, y la circuncisión entonces pierde valor. Las promesas que Dios hizo a Cristo en Abraham, Cristo las consumó con su sangre
las compró con su sangre y su muerte en la cruz. Hoy vamos a ver eso. La clase de hoy, nuestra clase número 4, la iglesia a través de los pactos. Hoy vamos a ver el pacto de gracia, el pacto constitutivo, el pacto que constituye a la iglesia. Nosotros somos el pueblo del pacto de gracia o el pueblo del nuevo pacto. Y vamos a ver cómo el antiguo pacto ya incluye estas promesas. Génesis 3:15, ¿quién se sabe ese texto? Me alegro que hayan aprendido. Ya está prestando atención. Génesis 3:15, ¿qué dice ese texto? Un hermano y una hermana que lo esté leyendo, vamos rápido, vamos a ver muchos textos. Génesis 3:15, ¿qué dice? ¿Sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente Adán falla el pacto de obras, inmediatamente Adán viola el mandato de Dios. El Señor en su misericordia y antes de ejecutar juicio sobre Adán y Eva, le da una promesa y se lo dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto no es porque la mujer le tiene miedo a la serpiente, yo creo que también la tiene. Esto es un sentido espiritual. Eso es un sentido espiritual. Dios está dividiendo a la humanidad en dos pueblos: la simiente de la serpiente, primera de Juan 4 habla acerca de esto, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Inmediatamente en el capítulo 2, en el capítulo siguiente, capítulo 4 de Génesis, Caín mata a Abel. La simiente de la serpiente persigue a la simiente de la mujer. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver eso continuamente. Ismael persigue a Isaac, Esaú persigue a Jacob. Siempre la simiente de la serpiente persigue a la simiente de la mujer. Pero Dios le dice algo más: esta te herirá en la cabeza. Va a haber un descendiente de la mujer, una simiente singular de la mujer que le aplastará la cabeza a la serpiente. Satanás será herido mortalmente, será destruido. Y le dice: y tú le herirás en el calcañar, o sea, le vas a hacer un daño no mortal. Esa simiente, según vimos esta mañana, es Cristo. Es Cristo. La simiente que Dios le dijo a Abraham, en la cual habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Se lo dice a Abraham en el capítulo 22, verso 18. Se lo vuelve a repetir a Isaac en el capítulo 26. Más adelante se lo vuelve a decir a Jacob en el capítulo 28. La simiente en la cual habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora vayan conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Estamos en el pacto mosaico y vamos a ver lo que el pacto de la ley exige. Recuerden lo que vimos esta mañana una vez más. La ley exigía mucho, pero no podía darnos, no nos podía ayudar. La ley nos dice lo mal que estamos, pero no hace nada para proveer una solución y una salida. Escuchen lo que dice Deuteronomio 10 a partir del verso 12. Del verso 12 al verso 18 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? ¿Y qué demandaba de Israel en este entonces? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande
poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Qué demanda Dios? Que le amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, y que le obedezcamos. Digan, ¿el pueblo podía hacer eso? ¿Podía Israel hacer eso? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. No podía. No podía, nosotros tampoco. ¿Por qué entonces Dios le exigía eso? Para que el pueblo viera su incapacidad, su imposibilidad. De hecho, le dice el texto, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión en la carne que había venido con el pacto de Abraham, Dios dice, tienes que hacer ese trabajo en tu corazón. Pregunta, ¿podemos hacerlo? No, no podemos. No existe la manera. Capítulo 29, verso 4. Quiero que vayamos poquito a poco construyendo eso. El pacto mosaico mismo nos habla de un problema. Nuestro corazón. El problema es nuestro corazón, que no nos deja, no nos permite obedecer a Dios. Versículo 4, ¿qué dice? Deuteronomio 29, verso 4, ¿qué dice? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bien, le dice Moisés, ustedes han visto con sus ojos todas las grandes obras que Dios le ha hecho, pero hasta el día de hoy Dios no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Que dice, ustedes tienen un problema y el único que puede resolverlo es Dios. ¿Cuándo Dios habría de hacer esta obra? Capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, etc. Dios está prometiendo desde el libro de Deuteronomio, desde la ley, va a llegar un momento, ahora no, va a llegar un momento en que yo vendré y haré la obra en tu corazón. Va a llegar un momento en que yo circuncidaré tu corazón y haré esa obra. ¿Cuándo? Ezequiel capítulo 11. Busquemos en nuestras Biblias. Ezequiel capítulo 11. He aquí que entra. El pacto mosaico está diciendo, mira, yo no puedo salvarte. Tú tienes un problema. Yo te exijo que ames a Dios con todo tu corazón. Esa es la medida. Yo te demando que tú necesitas circuncidar el prepucio de tu corazón, que tú necesitas un cambio, una cirugía en el centro mismo de tu voluntad. Tú tienes un problema, que es tu corazón, que es tu yo interior, lo más adentro de ti. Tú tienes un problema. La ley dice, yo te estoy diciendo eso. Yo sirvo para mostrarte, pero yo no puedo hacerlo. Pero te digo algo, Dios lo va a hacer en un momento. ¿Cuándo? Ezequiel 11, verso 19. Desde el 17, por favor. Un hermano, una hermana que lo lea. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de
carne. Verso 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y verso 21 dice: mas aquellos cuyo corazón ande tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo sus caminos sobre su propia cabeza. ¿Qué tenemos aquí? La simiente de la serpiente, los que andan tras sus propias idolatrías y sus abominaciones, y la simiente de la mujer, dice Dios, a lo que yo voy a tomar, voy a cambiar su corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne para que me amen y guarden mis mandamientos, para que cumplan lo que yo les mando. ¿Cuándo va a hacer eso? Jeremías 31 ahora. Jeremías 31. ¿Van conmigo? El pacto mosaico me exigía algo que yo no podía cumplir, pero incluía la promesa de que vendría algo mejor. Dios cambiaría el corazón del hombre. Jeremías 31, verso 31. Lo leímos ahorita. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Paréntesis aquí. Primer punto, vamos a quedarnos aquí. Dios está anunciando, Jeremías está en el cumplimiento o en el mismo momento en que Dios está enviando un juicio sobre Jerusalén por causa de sus pecados. Y los judíos están por ser deportados. El templo está a punto de ser destruido. Todas las maldiciones de la ley están a punto de cumplirse. El pacto está a punto de ser abolido. El rey está a punto de ir en cautiverio. Todo ha de desaparecer. Y Dios le da a Jeremías y al pueblo una promesa. Vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. La palabra allí traduce un mejor pacto. Lo leímos ahorita. Un mejor pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Paréntesis aquí. La casa de Israel representa, aunque no tengo el tiempo para demostrar, pero la casa de Israel, según Ezequiel 37, según Oseas capítulo 1, representa a nosotros los gentiles. En la casa de Israel, el reino de Israel, cuando Israel fue dividido en dos, las 10 tribus del norte se apartaron de Dios, se gentilizaron completamente. La tribu de Judá continuó siendo fiel a Dios. De la tribu de Judá es de donde vienen los judíos. Las tribus de Israel se perdieron. Pero aquí Dios está anunciando un pacto, un nuevo pacto con tribus que ya no existían, de hecho. Y el reino de Israel no estaba. Ahí está apuntando a nosotros los gentiles, aquellos que nos habíamos apartado de Dios y que no éramos del pueblo judío. He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, los gentiles, los no judíos, y con la casa de Judá, los judíos. Pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto de Moisés. No iba a tener condiciones. El pacto de Moisés estaba condicionado. Haz esto y vivirás. Guarda el sábado. Guarda los mandamientos para que permanezcas en la tierra. Dice, no va a ser como ese pacto. El pacto de Moisés era un pacto con la nación de Israel, que incluía todas las bendiciones de la tierra de Canaán, y ahí estaban malos y buenos. Ese pacto era para el Saúl apóstata como para el David creyente, como para los reyes idólatras, para malos y buenos. Aquí estaban mezcladas las dos semillas, simplemente por ser nación de Israel. ¿Se entiende eso? Este pacto, como era un pacto nacional, era con malos y buenos, con aquellos que creían en Dios y con aquellos que no creían. Dice este nuevo pacto no va a ser así. No va a ser condicionado, no va a ser nacional, no va a ser con malos y buenos todo el mundo ahí. No como el pacto que hice con sus
padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, este nuevo pacto no se puede invalidar. No es un pacto que dependa de la obediencia humana. No depende de ti y de mí, qué alivio. A los 5 pactos, al menos el próximo, ya no depende de nosotros. No podemos arruinarlo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Dice Jehová, yo cumplí mi parte. Yo prometí darles la tierra de Canaán. Yo prometí bendecirlos. Yo prometí guardarlos, darles la victoria. Yo cumplí todo lo que tenía que cumplir. Yo prometí entregarles la tierra del cananeo y que ellos permanecerían. Yo cumplí mi pacto. Yo fui un marido para ellos y ellos invalidaron mi pacto. Pero verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y noten todo lo que Dios va a hacer. Daré mi ley en su mente y la inscribiré en su corazón. ¿Se acuerdan del problema del corazón? Yo voy a tomar mi ley que estaba escrita en piedra y yo la voy a poner en la mente y en el corazón de ellos. Daré mi ley en su mente y las inscribiré en su corazón. Y yo seré el Dios de ellos. La promesa de Abraham. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Como dice Dios, ya no van a ver esta diferencia de personas dentro del pueblo que me conocen y personas que no me conocen. Ya no va a haber nadie que exhorte a los otros diciendo, conoce a Jehová. Ya no va a haber un Jeremías que exhorte al pueblo al arrepentimiento y nadie escuche. Ya no va a haber eso. Nadie dirá a su hermano ni ninguno a su prójimo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Eso es una promesa. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, o sea, el de menor importancia, el más débil, el siervo, hasta el mayor de ellos, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuál es la condición que nosotros debemos guardar? Ninguna, no hay. Por eso que es un pacto de gracia. Por eso Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios dice, viene el momento en que yo voy a hacer un nuevo pacto y yo voy a dar todas las condiciones. Voy a poner mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, ellos me van a conocer, yo no me voy a acordar más de sus pecados, los perdonaré de pura gracia. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Ezequiel capítulo 36. Volvemos a Ezequiel. Ahora más detalle. Dios nos explica aquí el cómo. ¿Cómo sucederá eso? Aquí ya vamos aprendiendo un par de cosas muy importantes sobre la iglesia. Versículo 24. Dice, hermanos, escuchen. Y yo os tomaré de las naciones. Otra vez. Lo que dijo en Deuteronomio, lo que dijo Jeremías, ahora lo dice otra vez. Y aquí está hablando de ti y de mí. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Noten la primera persona del plural. Lo voy a hacer yo, dice Dios. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias
y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. O sea, os voy a bendecir. Pero, ¿qué de eso hacemos nosotros? Nada. Dice Dios, yo lo voy a hacer. Yo voy a circuncidar el prepucio de vuestro corazón, voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne para que ustedes me amen y guarden mis mandamientos, para que me conozcan a mí. Todas esas promesas del nuevo pacto las vemos en Cristo. Lucas capítulo 22. Ya estamos terminando. Lucas capítulo 22. Versículo 19, hablando de la cena del Señor. Cristo en su última cena, escuche lo que Jesús dice. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Vamos a hacer eso aquí el día 29. Tomó pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Ya fue instituido. Lo leímos ahorita en Hebreos, menos mal que lo adelantamos. Al derramar su sangre, Él obtuvo eterna redención para nosotros e hizo perfectos para siempre a los que crecemos en la santidad, aquellos que estamos siendo santificados. ¿Y cuál es la señal de ese nuevo pacto? Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Un hermano que lo esté leyendo. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo hacéis exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. El espíritu no es de la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vaya, no es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, recuerda lo dice Deuteronomio 10, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. Y Filipenses 3:3 dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, no agradándonos en la carne. La circuncisión era la señal externa del pacto abrámico. La señal interna del nuevo pacto es el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu. Juan capítulo 3. Es la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu, si se le quiere decir. Que leímos esta mañana: Él os bautizará con Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu, esa es la señal del nuevo pacto. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, y solo aquel que tiene el Espíritu Santo, es con quien el Señor ha hecho su pacto de gracia. Es aquel que conoce al Señor. Es aquel que ha recibido la adopción por hijo de Dios. Es aquel que tiene convicción de pecado obrada por el Espíritu. Juan 16:8. Es aquel que busca a Cristo en arrepentimiento y fe. Es aquel que viene a Jesús porque el Espíritu da testimonio de Él. Y ese es parte del nuevo pacto. Ese es parte del pueblo de Dios. La iglesia del Señor es el pueblo del nuevo pacto. La iglesia del Señor tiene el ministerio del nuevo pacto.
para proclamar la reconciliación en Cristo. El Evangelio es ese mensaje que nosotros proclamamos. Es el mensaje a través del cual Dios llama a sus escogidos, aquel pueblo que le entregó a su Hijo antes de la fundación del mundo. Dios los llama a reconciliarse con Dios, hijos que estaban condenados bajo el pacto de obras. Dios les llama las ovejas que le entregó a Cristo. Dios les llama a oír la voz de su buen pastor. Dios les llama a recibir el Espíritu Santo, a nacer de nuevo y a ser el pueblo de Dios. La membresía de la iglesia, amados hermanos, por eso es que es una membresía regenerada. Nosotros debemos comprobar y debemos examinarnos a nosotros mismos, según a los Corintios 13:5, si estamos en el Señor, si poseemos el Espíritu Santo, si de verdad conocemos a Dios, si nuestros pecados nos han sido perdonados. Porque si no, no formamos parte de la iglesia, por más que nos sentemos. Si no, no formamos parte del pueblo de Dios. Porque la señal de este pacto es el sello del Espíritu Santo. Y como iglesia debemos esforzarnos por identificar quién tiene evidencias, quién tiene frutos. Eso es la esencia de la iglesia bautista. Debemos identificar quién en verdad da frutos. Por eso es que no bautizamos a los niños. Por eso es que solamente bautizamos a aquel que da testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque el testimonio de fe es la primera señal de la presencia del Espíritu. El arrepentimiento y fe. Los niños todavía no han dado evidencias. Si da fruto de que tiene el Espíritu Santo con gusto, lo bautizamos. Pero tienen que dar la evidencia. El Espíritu Santo tiene que manifestarse en él. Porque nosotros no incluimos a nadie en el pacto. Y en el pacto no se entra por nacimiento. No como el pacto que hice con sus padres, dice Dios, el día que los saqué de Egipto. No es como la circuncisión, que se circuncida al niño al 8º día y ya está dentro del pacto de Dios. No. Es aquel a quien Dios ha llamado por su Espíritu Santo. Y como iglesia nuestro único deber es proclamar el mensaje de la reconciliación e identificar a aquel en quien Dios está obrando. Identificar a aquel a quien Dios le ha dado verdaderamente su Espíritu. Aquel que verdaderamente ha experimentado el arrepentimiento y la fe. Y examinarnos continuamente a nosotros mismos si estamos en Cristo. Exponernos regularmente a su ley y a su palabra. Esforzarnos diligentemente en el arrepentimiento. Servirnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como leíamos en Hebreos. Unirnos formalmente a una iglesia sana. Porque la iglesia es el pueblo del nuevo pacto de Dios. Y Dios dice, todos me conocerán. Por eso es que todos somos sacerdotes de Dios. Aquí no hay sacerdotes. Yo no soy sacerdote de nada. Yo soy sacerdote lo mismo que la hermana Erika, lo mismo que el hermano Antonio. Somos sacerdotes de Dios. Porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Y todos nos servimos los unos a los otros. Mi función, la función de Antonio, la función del pastor Luis, es capacitarlos a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes cumpla su ministerio. Sea ser madre, sea ser esposa, sea ser agricultor, sea ser albañil, sea lo que sea que se haga para la gloria de Dios. Y nosotros los pastores les enseñamos eso. Les instruimos en la palabra, pero los pastores no somos superiores a la iglesia. Por eso, por causa del sacerdocio de creyentes, que cada creyente tiene el derecho a leer la Escritura y a interpretarla y a estudiarla, el derecho y el deber de conocer a Dios y de acercarse en su presencia. Es por eso, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos pueblo de Dios. Es que tenemos el ministerio de esparcir la gloria de Dios en este mundo, de proclamar su mensaje
el deber de instruir a nuestra familia para que Dios les salve. Es por eso que tenemos ese deber. Toda la iglesia se fundamenta en este pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, el pacto de gracia, en la cual Dios nos perdona de pura gracia todos nuestros pecados y nos llama a venir delante de Él. Esto no es un juego. Por eso es que el gobierno de la iglesia es congregacional y le corresponde a la iglesia recibir y expulsar también a sus miembros. Es a la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, a quien Cristo le ha entregado la autoridad de decir quién es salvo y quién no, y quién entra al reino de los cielos y quién no. Es a la iglesia. Es a la iglesia local. Decimos, nadie tiene que meterse en mi vida. No, sí. No, y la salvación no es por fe, sí, pero quien te identifica como salvo es la iglesia. Ella es la que te abre las puertas al reino, porque Cristo le dio esa autoridad. Y si andamos de una manera indigna de Cristo, y la iglesia no puede reconocer nuestra profesión de fe y nuestro testimonio, y no nos arrepentimos, la iglesia tiene toda la autoridad de disciplinarnos y excomulgarnos, no reconociéndonos más como hermanos. Es por eso que debemos bautizarnos. Es por eso que debemos involucrarnos. Es la iglesia local quien debe elegir a sus pastores. Y si alguien aquí se para a enseñar errores, la iglesia local tiene el deber de bajarlo y sacarlo. Es el pastor el que se tiene que ir, no la iglesia. Si llega a enseñar alguna falsedad, la iglesia elige y despide a sus pastores, elige y despide a sus diáconos. Es la iglesia local a quien Cristo le dio toda esa autoridad, porque somos sacerdotes de Dios a tiempo completo. Siempre le estamos ministrando y siempre le estamos sirviendo. Y todo eso, amados hermanos, en virtud del nuevo pacto. Y en la iglesia es que se cumplen todas las promesas de los otros pactos. Al vencedor le daré que coma del árbol de la vida. Pacto con Adán. En el pacto con Abraham tenemos la circuncisión del Espíritu Santo y su sello. En el pacto con Moisés, con Noé, el arco iris de la gloria de Dios para nosotros, Apocalipsis capítulo 4. En el pacto con Moisés hemos entrado en el reposo, porque Cristo es el Señor del reposo, Hebreos capítulo 4 y Mateo capítulo 12. En el pacto con David nosotros somos el templo de Dios vivo. Todas las señales del pacto apuntan y se cumplen definitivamente en la iglesia. Somos los herederos y la simiente de Abraham. ¡Wow! ¡Qué honor tan grande! Y qué privilegio. Y esto expondremos en las próximas clases. Dudas. Ya terminamos. Y tienen 6 minutos.